vamos a mirar el uso de los porqués. Hay 4 maneras de escribir. En el primer caso, separado y con tilde, se usa para preguntas o exclamaciones que pueden ser directas, eso quiere decir básicamente con los signos, o indirectas, que son las que se introducen por medio de una expresión, como por ejemplo, en el caso de las preguntas, quisiera saber, me gustaría saber, no sé, contame, ¿por qué llegaste tarde? Por ejemplo, aquí está la pregunta y como ya les decía, esta es una forma de introducir nada más. Bueno, entonces, escribimos separado y con tilde cuando se trata de una pregunta o de una exclamación que puede ser directa o indirecta parcial. Y eso quiere decir que necesita una explicación. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿por qué llegaste tarde? Normalmente estamos esperando que la otra persona nos dé una explicación. Me gustaría saber, quisiera saber por qué llegaste tarde. Entonces, a eso nosotros llamamos preguntas parciales, que necesitan una explicación. Y fíjense en estos dos ejemplos de exclamaciones. Aquí, por ejemplo, ¿por qué caminos tan horribles nos vamos? La persona está ponderando, está evaluando y se sorprende, vamos a decir. Entonces, por eso aquí tenemos una exclamación directa. ¿Por qué caminos tan horribles nos vamos? O cuando le estás contando a alguien, por ejemplo, no te imaginas por qué caminos tan horribles nos fuimos, por ejemplo. El segundo caso, cuando se escribe todo junto y sin tilde, tiene dos usos. El primer uso es el más frecuente. Se escribe todo junto y sin tilde cuando es un conector causal, equivalente a ya que, puesto que, pues, que son otros conectores sinónimos que también son causales y que se utilizan para introducir la razón, el motivo, la causa. Fíjense en el ejemplo. No me fui al evento porque estaba agotada. No me fui al evento ya que estaba agotada. Este conector introduce la causa por la cual no se fue al evento. ¿Sí? Ese es el uso más frecuente. También en este caso número 1, también este caso número 1 es el que se usa para responder. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde? Porque se descompuso mi colectivo. O sea, llegué tarde porque se descompuso el colectivo, por ejemplo. El segundo caso es menos frecuente, pero igual tienen que conocer este caso. A veces, en algunas oraciones, el porque todo junto y sin tilde es un conector final que introduce el fin, el objetivo, y se puede sustituir por para qué. Nuevamente, miren el ejemplo. Irá al médico porque lo examine. Irá al médico para que lo examine. ¿Sí? Este es el objetivo, la meta que tiene la persona para ir al médico. Entonces, es importante que sepan que a veces el porque todo junto y sin tilde es un conector final que se puede sustituir por para qué. Atención con lo que dice aquí. Hay veces en que una pregunta puede comenzar con el porque todo junto y sin tilde. Fíjense en este ejemplo. Porque le contestaste mal, se enojó contigo. Porque le contestaste mal, se enojó contigo. Es una pregunta que podemos dividir en dos partes. ¿Se enojó contigo porque le contestaste mal? Y ahí se responde con sí o con no normalmente. Entonces, presten atención porque si yo veo un signo de pregunta, eso no significa que sí o sí tenga que escribirse como el primer caso. Depende del tipo de pregunta que sea. Acá exige una explicación y aquí es otro tipo de pregunta que, como ya les decía, se puede dividir en dos.
y realmente este conector equivale a, ya que le contestaste mal, se enojó contigo ya que le contestaste mal, por ejemplo. Entonces también tienen que conocer este caso correcto de las preguntas que comienzan con este conector. El tercer caso es bastante sencillo, se escribe todo junto y con tilde cuando se trata de un sustantivo masculino sinónimo de motivo. Acuérdense de que los sustantivos van precedidos de determinantes, que pueden ser un artículo, un posesivo. Los sustantivos siempre llevan antes, o normalmente llevan antes un determinante. Por ejemplo, el perro, el niño, el piso, el jabón. Todos esos son sustantivos que van precedidos de un determinante. Y como muestra aquí, todo junto y con tilde, es un sustantivo masculino que se puede sustituir por motivo. Su plural es los porqués. Vamos a mirar el primer ejemplo. Desconozco el porqué de su enojo. Eso podemos sustituir por desconozco el motivo de su enojo. Y ahí nos damos cuenta de que se está usando como sustantivo masculino sinónimo de motivo. Entonces hay que escribir todo junto y con tilde. Acá hay otro ejemplo. Nadie creyó en sus innumerables porqués. Nadie creyó en sus innumerables motivos. Aquí nuevamente se está usando como sustantivo, va precedido de un determinante posesivo y además, en este caso, tiene un adjetivo que es un tipo de palabra que incide sobre el sustantivo. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese caso hay que escribir todo junto y con tilde. Por último, tenemos el caso de cuando va separado y sin tilde, que a su vez tiene 3 usos. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención también a este caso. Como dice aquí, se escribe separado y sin tilde cuando podemos sustituir por eso o por esto, da igual. Como dice aquí entre paréntesis, en este primer caso, la preposición por viene exigida por la palabra que está antes. Este caso es medio complicado y no se preocupen porque con la práctica uno va aprendiendo. Como dice ahí, se escribe de esta manera cuando podemos sustituir por esto, por eso, y en ese caso la preposición por viene exigida por la palabra que está antes. Acá, por ejemplo, aquí hay una oración de ejemplo. Está agradecido por eso. Está agradecido porque todos lo comprendan. Lo que pasa es que uno siempre está agradecido por algo. Esta preposición por es la que se utiliza luego con la palabra agradecido. Uno siempre está agradecido por algo. Entonces, a eso nos referimos con que la preposición está exigida por la palabra que viene antes. Y luego vamos a ver más ejemplos. El segundo caso de esta escritura se da cuando podemos sustituir por el que o por el cual, por la que o por la cual, por los que o por los cuales, etc. Como yo siempre les digo a mis alumnos, a mí me gusta mucho sustituir por cual, para confirmar que se trata de este caso. Por ejemplo, esta es la razón por que faltó. Esta es la razón por que faltó. Esta es la razón por la que faltó, por la cual faltó. Si ustedes pueden sustituir por esto, que dice ahí abajo, entonces eso nos indica que está bien escribir de esta manera. ¿Sí? Y por último muestra que separado y sin tilde también se usa como conector final equivalente a para qué. Está bien escribir de esta manera cuando yo puedo sustituir por para qué, con ese sentido final que introduce el objetivo, la meta, como ya les dije. Entonces aquí quiero que presten atención porque es el mismo ejemplo. A propósito, yo les puse el mismísimo ejemplo aquí y aquí. Resulta que cuando, como dice acá en el recuadro, cuando el porque tiene sentido final,
equivalente a para qué. Cuando el porque se puede sustituir por para qué, es válido escribir de las dos maneras, todo junto y sin tilde o separado y sin tilde. ¿Sí? Eso, presten atención a lo que dice aquí en el recuadro.